Este lugar recibe al año más de 35 millones de turistas. Es la ciudad con más fuentes del planeta y además aquí se crearon las primeras leyes escritas, las 12 tablas. Bienvenidos a descubrir con nosotros Roma. La Basílica Santa María la Mayor tiene una leyenda de milagros en su historia y resulta que hacia el año 453 un patricio romano que era muy rico, se llamaba Giuseppe, y su mujer en agosto tuvieron un sueño en el que se le aparecía la Virgen y les decía que iba a ocurrir un milagro en este lugar exacto. Esa misma noche el Papa Liberio tuvo el mismo sueño y al día siguiente acudieron aquí los tres. Para su sorpresa, esto estaba lleno de nieve, había nevado en pleno agosto. Entonces el propio Papa Liberio fue el que diseñó la iglesia y la pagó Giuseppe y su mujer. En el interior de la iglesia tenéis varias obras de arte y el techo de la nave principal está decorado según la tradición con oro, que fue un regalo de la reina Isabel de España cuando recibió el primer cargamento de oro americano. Y también, como curiosidad, aquí está enterrado el Papa Francisco. Por cierto, en la entrada me han dado este chal desechable para cubrirme los hombros y además hemos tenido que pasar por este control de seguridad. Y la entrada es gratuita. La iglesia de Santa María de la Victoria es muy conocida porque aparece en el libro y en la película de Ángeles y Demonios. En su interior tenemos una obra muy importante de Bernini, que es el Éxtasis de Santa Teresa. Y junto a la iglesia encontramos la fuente de Moisés, que es bastante impopular entre los romanos por sus rasgos tan desproporcionados. Don't you go tell me that I'm failing to choose. It's the faith in the change that I'm never confused. So you know I'll keep believing all the things that I do. La plaza de Barberini fue construida en el año 1625. En ella tenemos dos obras de Bernini, dos fuentes. Una de ellas es esta, que es la fuente de Tritón, que está aquí en medio de la plaza y es mucho más conocida. Y la otra está un poquito más escondida, que está yendo hacia la iglesia de los Capuchinos, y es la fuente de las abejas, emblema de la familia Barberini. Entre el año 1626 y 1631 se construyó la iglesia de Santa María de la Concepción de los Capuchinos. La mandó construir el Papa Urbano VIII y cuando finalizaron las obras lo que hizo fue traer todos los huesos del cementerio de los hermanos capuchinos aquí y quiso que los ordenaran de manera artística. Hay más de 4.000 huesos en el interior de hermanos capuchinos que fallecieron entre el 1578 y 1870 aproximadamente. Y están con formas decorativas, incluso hay algún esqueleto que está vestido de monje y demás. El precio de la entrada son 10 euros, no hemos entrado nosotros porque no tenemos tiempo. Si tenéis tiempo, seguro que merece la pena. La historia de la Fontana di Trevi se remonta a los tiempos del emperador Augusto. Cuenta la leyenda que una doncella se le apareció al general Agripa y le mostró el sitio exacto donde tenía que construir un acueducto para poder llevar el agua hasta Roma. Entonces se construyó el acueducto y en honor a ella se llamó Aqua di Virgo. La monumental fuente que vemos ahora, esa se construyó en el siglo XVIII por Nicola Salvi y tardaron unos 30 años en construirla. Ya sabéis, la típica tradición de tirar una moneda con la mano derecha pasando por el hombro izquierdo hacia atrás, que creo que ya no se puede hacer. Ahí recauda más o menos al día unos 3.000 euros y al año 1,5 millones de euros. A principios del siglo XVI se construyó la iglesia de Santa María de la Trinidad del Monte. En su interior destaca una de las obras maestras más importantes del manierismo, que es de Volterra, llamada Deposición. Y justo delante tenemos el obelisco que mandó construir el Papa Pío VI, imitando a los obeliscos egipcios. Like
Esta escalera de 135 peldaños es la escalera de España. La construyeron para unir la iglesia de la Trinidad del Monte con la Plaza de España, llamada así porque aquí está la embajada ante la Santa Sede. En la parte de abajo nos encontramos esta fuente, que es la Fontana di la Barcaccia, que fue la última obra de Bernini y de hecho tuvo que ser ayudado por su hijo para poder terminarla. Hemos parado en la heladería Mastro Café a tomar un cappuccino. Nos ha costado 2 euritos cada uno. Vamos a disfrutarlo y descansar un poquito. Cuenta la leyenda que el 20 de junio de 1325 una madre estaba desesperada porque su hijo había caído al río Tíber y estaba rezándole a una imagen de la Virgen María que estaba en un muro cerca del río. Milagrosamente el niño se salvó y por ese hecho decidieron construir una capilla. Debido a que estaba tan cerquita del río, la capilla se inundaba constantemente y siglos después, en concreto en el siglo XVII, decidieron construirla aquí, que es la iglesia de Santa María de los Milagros. Justo al lado tenemos su gemela, que es la Basílica de Santa María del Monte Santo, construida también en el siglo XVII y concebidas las dos por Reinaldo para hacer 2 iglesias totalmente simétricas. Pero debido a problemas de espacio, las naves son diferentes, incluso las cúpulas son diferentes, aunque por un efecto óptico desde la plaza parecen gemelas, a excepción de los campanarios, que sí que se ve que son distintos totalmente. Y esta iglesia también tiene su leyenda, claro que sí. Es respecto al cuadro que hay en el altar mayor. Es el cuadro de la Virgen del Carmen de Monte Santo. Y dicen que la niña que la estaba dibujando no era capaz de dar con el color del rostro de la Virgen y se quedó dormidita. Y cuando se despertó, el cuadro milagrosamente estaba terminado. Durante muchos años, el fantasma de Nerón estuvo en la mente de los romanos. Hasta tal punto que dicen que en el lugar donde murió, en esta ubicación, creció un nogal que estaba embrujado y que siempre estaba lleno de cuervos. Para romper esa maldición, en el año 1099, el Papa Pascual II, si no me equivoco, mandó construir esta capilla románica, en el lugar donde había estado el nogal, y la llamó Santa María del Popolo. Son muy importantes, 2 de las capillas que hay en el interior, ya que una está decorada por Caravaggio y otra por Rafael. Una curiosidad es que en los bancos están grabados los nombres de familiares que han fallecido y los ponen ahí en su honor. Que esto nos lo encontramos también en Edimburgo, que se alquilaban, compraban los bancos para poner las plaquitas con el nombre de las personas queridas. En el interior de este museo tenemos el monumento Ara Pacis, que es un monumento muy importante construido en honor a la diosa de la paz. Su ubicación original fue en el campo de Marte, pero se inundó y se llenó de lodo durante muchos siglos. No fue hasta el siglo XIX cuando lo encontraron y en el siglo XX lo restauraron. Y ahora está en estas instalaciones protegido de todas las adversidades del clima. Detrás de mí tengo el castillo de San Angelo o el mausoleo de Adriano. Esta fortaleza fue construida entre los años 123 y 135 después de Cristo. Y una de sus peculiaridades es que tiene un pasillo elevado que une el Vaticano con el castillo y se llama Pasetto di Borgio. Nos encontramos en el Vaticano y acabamos de salir de visitar la Basílica de San Pedro. El acceso es gratuito, aunque si queréis ver la Capilla Sixtina, alguno de sus museos o subir a la cúpula, ahí sí tendríais que pagar. Y recordad que bueno, hay que taparse hombros y rodillas, os dan si no la especie de fular para que os podáis tapar. Como todo el mundo sabe, está ubicada en la Plaza de San Pedro, que en esta plaza está coronada en el centro por un obelisco de unos 25 metros que mandó traer Calígula directamente desde Egipto, junto con 2 fuentes de mármol. En esta plaza se han llegado a congregar unas 300.000 personas en alguna audiencia del Papa.
A los lados de la plaza hay dos tramos de columnas en las que hay representadas 140 santos, obra realizada por Bernini, cómo no. This world so grand and wide, a love I seek, I can't hide. You came into my life so bright, a guiding star in darkest night. You are my only one, no other can compare. Your love is like the sun that always shines. A principios del siglo IV, el emperador Constantino echó a la familia Letrani de estas tierras para construir la primera basílica de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán. Es la catedral de Roma y fue súper importante hasta 1870 porque todos los pontífices fueron investidos en ella. Esta fachada que tengo detrás, la fachada principal, es del siglo XVIII y desde aquí el Papa todos los Jueves Santos da su bendición. The storms and sunny days, your smile always. Justo al lado de la catedral tenemos la Escalera Santa y el Sancta Sanctorum. La Escalera Santa dicen que la trajeron directamente desde Jerusalén, del Palacio de Poncio Pilato, en el año 326 y según la historia es por donde Jesucristo subió sus 28 peldaños para ser juzgado por el patíbulo. En lo alto está el Sancta Sanctorum, que es uno de los templos medievales más importantes de Roma, que también es del siglo IV. Para acceder tienes que pagar un ticket de 3,50 y hay una parte en la que puedes subir andando y otro tramo de escaleras, que es supuestamente es el original, el que se trajo desde el Palacio de Poncio Pilato, que tienes que subir de rodillas. Durante el siglo II, en esta ubicación había una mansión que pertenecía a Tito Flavio Clemente, que fue uno de los primeros senadores romanos que se convirtió al cristianismo. Él en esta casa, en su casa vamos desde aquel entonces, hacía reuniones secretas porque la religión cristiana estaba prohibida y perseguida. Años después, la mansión hizo una gran sala que en el año 313 después de Cristo, que fue cuando se dejó de perseguir el cristianismo, se convirtió en basílica. Desde el interior podéis acceder a unas excavaciones, el ticket vale unos 10 euros, en las que podéis visitar la antigua basílica, antiguas casas romanas también e incluso la cloaca máxima, que era el sistema de alcantarillado principal de la antigua Roma. Hemos parado muy cerquita del Coliseo a tomar un café, un cappuccino, 2 euritos nos ha costado cada uno. Paradita y a continuar. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio devastó Roma, incluida la Domus Transitoria, que era la casa del emperador Nerón. Decidió construirse aquí la Domus Aurea, que era un complejo con varios edificios, bosques e incluso un lago artificial sobre el que posteriormente se construiría el Coliseo. Para conmemorar la victoria de Constantino en la batalla del Puente Milvio, en el año 315 se realizó el Arco de Constantino y es uno de los monumentos mejor conservados de la antigua Roma. En el año 72 después de Cristo, poquitos años después de que falleciese Nerón, se empezó a construir el Coliseo, en el lugar donde se ubicaba su lago artificial, como os hemos comentado antes. Se tardó unos 8 años más o menos en construirlo y probablemente se financió con el botín del saqueo de Jerusalén en la llamada Guerra Judía. Al principio se llamaba el anfiteatro de Flavio y dicen que se empezó a llamar Coliseo por una gran estatua de bronce de unos 35 metros de Nerón, que se llamaba el Coloso de Nerón. Tenía una capacidad para entre 50 y 90.000 personas
y hasta el año 435, en el que se celebró la última batalla en la arena, se estima que murieron unas 400.000 personas y 1 millón de animales. Tiene 80 puertas, de las cuales, tenía 80 puertas, de las cuales 76 eran para el público general. La puerta norte y sur estaban reservadas para la gente importante y personalidades. La puerta este, era la puerta de la vida, que era por donde entraban los gladiadores para empezar la batalla, y la puerta oeste era la puerta de la muerte, que era por donde retiraban a los gladiadores que habían fallecido en la batalla. Contaba con un sofisticado circuito de agua que permitía que se llenase hasta 1,5 metros de agua para poder realizar las naumaquias, que eran las batallas navales. Un apunte que normalmente se relaciona a Julio César con el Coliseo, pues deciros que falleció 125 años antes de que se realizasen los primeros juegos. Esta es la llamada escalera de Borgia o escalera malvada. Escalera de Borgia se llama porque dicen que por aquí bajaba Lucrecia de Borgia para sus encuentros secretos. Y escalera malvada por la leyenda en la que el rey Servio Tulio fue asesinado por su futuro yerno Tarquinio. Y su hija Tulia, en vez de lamentarlo, lo que hizo fue ordenar a su cochero que pasase por encima del cadáver. El resultado fue que ella llegó al trono con su marido. Cuenta la leyenda que en el siglo V la emperatriz Eudacia le regaló al Papa León I una de las cadenas con las que San Pedro fue encarcelado en Jerusalén. Este mandó construir este templo para albergarla. Años después llegó una segunda cadena y milagrosamente las dos se unieron. Si queréis verlas, están debajo del altar mayor, está el relicario con las cadenas de San Pedro. Y otra de las cosas muy importantes de esta basílica es que está el mausoleo de Julio II, en el que destaca el impresionante Moisés de Miguel Ángel. Muy cerquita de la iglesia de San Pedro Encadenado hemos parado a comer una pizza en una pizzería que se llama Amici. Atún y cebolla, huele súper bien y nos ha costado 9 euritos. Vamos a probarla. De los 4 foros imperiales, el de Trajano, el de César, el de Augusto y el de Nerva, el foro de Trajano es el más grande e importante de todos. En él se construyó el mercado de Trajano entre los años 100 y 110. Se considera el centro comercial cubierto más antiguo de la historia. Tiene 6 plantas, construido en ladrillo y albergaba hasta 150 locales. En el año 114, para rendirse homenaje a sí mismo, Trajano mandó construir esta columna de 40 metros. Está decorada con bajorrelieves en forma de espiral que narran el capítulo de la historia en la que derrotaron a los dacios. Y esto era especialmente útil en aquella época para toda la gente que no sabía leer, acercarles a la fuerza y el poder que tenía Trajano. Vittorio Emanuele II fue el primer rey de Italia tras su unificación. En el año 1911 construyeron este monumento para rendirle homenaje, que tiene 135 metros de ancho por 70 metros de altura. Una escultura ecuestre en bronce preside el conjunto y arriba tenemos 2 cuadrigas guiadas por la diosa Victoria. Los romanos no estaban muy contentos con esta construcción porque para realizarla tuvieron que destruir unos barrios medievales y renacentistas que había en esa zona. Solo se salvaron el Palacio de Venecia y la iglesia de Santa Rita, que fueron trasladados a otra ubicación.
I feel like I could have done better. Don't wanna be full of regrets later. I wanna play my part. La iglesia de Santa María en Cosmedin es muy conocida por albergar en uno de sus muros exteriores la Máscara de la Verdad. Se tiene este nombre, Cosmedin, porque viene del latín cosmedium, que significa bello, porque antiguamente estaba muy decorada, ¿vale? Hoy en día la verdad es que está muy poquito decorada. Sí que tiene en una urna de cristal el cráneo de San Valentín, patrón de los enamorados. En su interior tiene una cripta, que nos la hemos encontrado cerrada, que tiene huesos de peregrinos, los mandó traer el Papa Adriano desde las catacumbas. Y bueno, la Máscara de la Verdad tiene su leyenda, y la leyenda dice que había un hombre que sospechaba que su mujer le era infiel. Entonces la trajo aquí porque si metes la mano en la Máscara de la Verdad, en la boca de la Máscara de la Verdad, y estás mintiendo, se queda con tu mano. Entonces la trajo aquí para preguntarle si le estaba siendo infiel, y justo antes de hacerle la pregunta sufrió un desmayo y un desconocido la cogió para que no se cayera. Este desconocido resultó ser su amante, lo habían planeado todo para que cuando ella contestase que solamente había estado en brazos de ese hombre que la acaba de recoger y de su marido, no le comiese la mano. Aquí se ubicaba antiguamente el Circo Máximo, que era el estadio más grande de Roma en el que se celebraban carreras de caballos. Los participantes tenían que dar 7 vueltas al recinto y no solo se jugaban ganar o perder, sino que también había muchos esclavos que luchaban por su libertad. Give me that sunshine, give me that good life. Only thing on my mind is just you and I. Give me that sunshine, give me that good life. Only thing on my mind is just you and I. Give me that sunshine, give me that good life. Only thing on my mind is just you. Entre el año 27 a.C. y el 23, Augusto mandó construir el pórtico de Octavia y se le dedicó a su hermana pequeña, Octavia. It's just you and I. La Basílica de Santa María en el Trastevere es la iglesia más importante de este barrio y fue fundada en el siglo III por el Papa Calixto I. Pues Roma era una ciudad súper especial para mi marido y para mí, Ricardo. Veníamos aquí continuamente, todos los años, y sobre todo veníamos a esta iglesia con la que estaba muy vinculada emocionalmente Ricardo, y entrábamos, rezábamos y bueno, vine aquí a esparcir sus cenizas en esta iglesia, en esa esquina, que es preciosa, y además en el río Tíber. Bueno, Yo os voy a contar por qué está dedicada a San Egidio y quién era San Egidio y por qué era tan especial para Carolina y para Ricardo. Este hombre era un abad del siglo VII que se retiró para vivir como un ermitaño y vivió junto a una cierva. Y cuentan que el rey de los godos estaba de cacería, lanzó una flecha para matar a la cierva y él interpuso su pierna para salvarla. El rey de los godos se quedó tan impresionado que le cedió unos terrenos y pudo construir un monasterio. Y fue conocido como el patrón de los vulnerables.
La iglesia de San Ignacio de Loyola es principalmente conocida por los frescos en perspectiva de Andrea Pozzo. Uno de ellos es la falsa cúpula, que representa la ascensión de San Ignacio, y parece que realmente hay una cúpula cuando está realizada sobre un techo plano. Y la otra está en la bóveda de la nave principal, que representa el triunfo de San Ignacio, y que el efecto que hace, el trampantojo que hace, es que parece que la iglesia continúa hacia arriba. Se dice que el templo de Adriano fue encargado por él mismo para dedicárselo a su mujer Vivia Sabina, que falleció en el año 136. Sin embargo, las obras fueron finalizadas por su hijo y sucesor Antonino Pío en el año 145, que se lo dedicó a su padre. El Panteón de Agripa fue construido en tiempos de Adriano en el año 136. Su nombre viene dado por el antiguo panteón que había aquí del año 27 a.C. En la inscripción viene a decir que fue construido por Marco Agripa, aunque fue construido por Adriano, pero él no solía imprimir su nombre en los monumentos que mandaba construir. Mide igual de alto que de diámetro, 43 metros, y su cúpula tiene un óculo de 8,92 metros, que es justamente la quinta parte de la cúpula. Tiene una función muy importante, que es restarle peso, y por eso se ha mantenido tan bien conservado durante tantos siglos. Cuando llueve, el agua sí entra en el panteón. Lo que pasa es que tiene 22 agujeritos en el suelo que hacen de sumidero y el agua se va enseguida del suelo. Hay enterrados personajes muy importantes como por ejemplo Rafael o el rey Víctor Manuel II, su hijo Humberto y su esposa Margarita. Y como curiosidad, tenéis en una de las columnas de la derecha, bueno, de la derecha según lo mires, de mi derecha ahora mismo, una abejita que es el símbolo de la familia Barbieri. A ver si la encontráis. La Plaza Navona ocupa el mismo lugar en el que estaba el Estadio Domiciano del año 86 y además con las mismas dimensiones. Tenía una capacidad de hasta para 30.000 espectadores. En él se celebraban juegos de atletismo y carreras de caballos también. Lo que más destaca de la plaza son sus tres fuentes, la Fuente del Moro, la Fuente de Neptuno y la principal, que es la que está en el medio, realizada por Bernini en el año 1651, la Fuente de los Ríos, que representa los 4 ríos más importantes de la época, que eran el Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata. Desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, la plaza tenía forma cóncava y cerraban los desagües de las fuentes para que ésta se inundase y se pudiese refrescar la gente en ella. Estos restos arqueológicos son el Largo y Torre Argentina. Están los restos de 4 templos, del Teatro Pompeyo, que es donde dicen que fue asesinado Julio César en el 44 a.C., y restos también de la Curia Romana, que era donde se reunía el Senado. Los templos están designados como A, B, C y D. El templo A está dedicado a la diosa Juturna, el B a la diosa Fortuna, el C a la diosa Feronia y el D a las ninfas. Este lugar sirve también como santuario para los gatos, ya que aquí en Roma están protegidos. Ah, y también está la Torre Argentina, que se me ha olvidado decirlo. Muy cerca del Coliseo tenemos la zona de la Colina Palatina y el Foro Romano. Antiguamente esto era un área pantanosa, pero a finales del siglo VII a.C. sanearon la zona, empezaron a construir monumentos y edificios y se convirtió en el centro de vida pública durante más de un milenio. Bueno chicos, pues hemos finalizado nuestra visita por Roma y vamos a por nuestro merecido descanso, que nos lo hemos ganado. Así que continuamos la cata de cervezas por el mundo. ¡Hasta la próxima! Sitting in the
basement apartment I rented with